Hola, buenas tardes. Soy el alumno Carlos Alejandro Rodríguez Carrillo de la clase M4C de la clase Métodos Cuantitativos para la Administración del profesor Aldo. Enseguida voy a presentar el proyecto 3, que es series de tiempo. En este caso mi ejercicio me tocó presentar el ejemplo de una venta de libros para universidades académicas y se representa en la siguiente tabla. Estos son mis datos base. En el siguiente momento voy a utilizar varios métodos para hacer una cuantificación un poco más exacta del promedio que se va sacando de estos datos como base. Un ejemplo es el promedio móvil simple, que se pueden sacar de a 3 meses cada uno. El promedio móvil simple como de a 3 o de 4 por así decirlo. El promedio móvil ponderado y luego el suavizamiento de datos y el método de proyecciones. El objetivo es estimular futuras ventas usando métodos históricos y después terminando de determinar cuál método es mejor y cuál se ajusta mejor a ese tipo de datos. En este caso voy a empezar con el método 1. Que es el promedio móvil simple. El promedio móvil consiste en tomar varios de los valores anteriores y obtener un promedio en base a eso, mientras literalmente vamos moviendo el promedio, por eso se llama promedio móvil. Y el método inicia aquí. Inicia aquí calculando enero, febrero y marzo. Si tomo en base de los tres, inicio con el primer método. En este caso estaría sumando 110 más 115 más 126 igual a, y lo que me dé lo divido entre 3 y según la calculadora me daría 117. Eso es lo que me daría cuando empiezo de la tabla de enero, febrero, marzo. Estaría colocado aquí en marzo. Y luego de ahí en adelante, como es literalmente promedio móvil, voy a ir bajando. Realmente aquí no hay mucho cambio, es nada más, es un poco tardado hacerlo uno por uno, pero es el mismo método que utilizo acá. Junto los meses, los valores de los meses, y la suma lo divido entre 3 por los 3 meses y eso me da mi valor. Y en un momento lo voy a hacer. Aquí lo que tengo son las respuestas aquí de la primera operación, usando exactamente la misma fórmula. Le fui bajando, hasta que este de acá es el promedio móvil simple de mi tabla de datos. ¿Por qué? Empiezo con marzo, que utilizo enero, febrero, marzo, y luego de abril, que utilizo febrero, marzo, abril, y así voy bajando. Algo importante que tenemos que tener en cuenta acá es que el promedio móvil no es una tabla mágica que te dice cuál es el futuro, es simplemente un aproximado en base a los datos que tengo en la tabla, que se podría decir que es lo más cercano que hay a un consenso más general de datos. En lugar de dejarse llevar por que algún mes tuve muy bajo y otra vez tuve muy alto, doy más un promedio para tener datos un poco más no realistas, no voy a usar esa palabra, pero tal vez un poco más cercanos a un promedio matemático real, en el mundo real, lo cual es muy difícil de lograr, sino más bien imposible, pero pues es lo más cercano matemático que se expone en este trabajo. Usando solo como referencia, en lugar de nada más usar los 3 meses, también puedo usar un método para usar de 4 meses. Aquí usaría los 4. En este caso también sería otra tabla total, también sería otra tabla ahí simple de 3
simple de 4, ¿ok? Y lo único que voy a hacer es en este ejemplo de cómo se hace, que es no únicamente sumar los valores de todos y luego dividirlo por 3, en este caso lo dividiría por 4. Y aquí sería 110 más 115 más 126 más 150 que lo agrego al final entre 3. Esa sería la fórmula que estaría utilizando. Y lo que me daría es... ¿cuánto? 125.3, ¿ok? Y ese sería el primero que utilizaríamos acá arriba. Aquí 125.3 para el mes de abril. Y ya de ahí voy bajando con el mismo método. Aquí voy a repetir la magia, ¿ok? Voy a hacer exactamente la misma operación que hice acá, solo que utilizando los datos de la tabla original. Ok, aquí están los valores del método simple, pero usando 4 en lugar de 3. Esta tendría una tabla, está un poco más comprimida y se podría decir, bueno, al menos en mi preferencia, es un poco menos imprecisa porque toma datos demasiado amplios para unas ventas que son muy variables. Por eso, por ejemplo, en el último mes, en el último dato se nota que es mucho menos porque abarca muchos más datos que en la de nada más de 3. Y aquí se puede ver claramente que en el primer mes de enero tuvo unas ventas mucho más bajas que conforme fueron avanzando de los meses, al final terminé con unas muy altas. Pero utilizando 4 meses toma mucho menos en cuenta que utilizando menos. Porque si hipotéticamente utilizara de a 2, probablemente se verían reflejados los números mucho más al final que al principio. Pero aquí como abarco la mayor parte de los meses, se ve como si fuera mucho menos porque tomo promedios mucho menores de arriba que de abajo. Aquí en el segundo método de promedio móvil ponderado, una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que el promedio móvil simple sirve como corrido, es decir que realmente al menos a grandes rasgos lo que importa son todos los datos en su conjunto, desde lo que se hizo en enero hasta lo que se hizo en diciembre. Pero la diferencia de promedio móvil ponderado es que unos datos, no más valiosos, pero sí más relevantes. Promedio móvil ponderado. ¿Y qué significa? Que se le asigna un valor diferente a cada, dependiendo de la relevancia. En este caso dependería más como que de la antigüedad que de qué tan cerca está a lo que tenemos ahorita en los datos. Eso significa que si hipotéticamente, por ejemplo, aquí 50% al dato más reciente, 30% al segundo y 20 al tercero, ¿ok? En este caso lo que empezaríamos a hacer es que utilizando los datos de la tabla original vamos a hacer lo siguiente. Aquí. Enero 110, ¿ok? Febrero 115 y marzo 126. Cuando hacemos este tipo de operación lo que tenemos que hacer es básicamente una álgebra básica. 26 entre 0.5 del 50% más 115 por 0.3 más
110 por 0.2, ¿ok? Y sumando eso me estaría dando 63 más 34.5 más 22 igual a 119.5, que ese sería en este caso mi primer valor de mi tabla de promedio móvil ponderado. Aquí en este caso lo que estaría haciendo es que estaría regresando a mi tabla original y estaría haciendo exactamente lo mismo con todos mis datos. Usando esta fórmula voy a aplicarla exactamente la misma a todos los datos y en un segundo aparece. Ok, ahora ya tengo la tabla hecha. Utilicé exactamente la misma fórmula que ilustré aquí con mi base de tabla de datos originales en esta tabla. Y aquí se revela el promedio móvil ponderado. Aquí, como se puede ver, se va creciendo conforme van pasando los meses en base al promedio, igual que en la tabla original. Nada más que obviamente de forma mucho más marcada. Que en esta que se va haciendo un poquito más, de conforme pasan los meses. Realmente en este ejercicio el promedio móvil ponderado se coloca en el último periodo utilizado. Es decir, por ejemplo, el cálculo de enero y febrero y marzo se registra en marzo. El método ponderado da mayor importancia a los datos recientes porque responde más rápido a los cambios de ventas. Lo que importa es lo que está pasando más cerca de mí. Un ejemplo que les podría dar es que hipotéticamente, si lo quisiéramos aplicar a estadísticas de un jugador de básquetbol humano, por ejemplo, y te pusiera esto enfrente de ti y te dijera, ¿qué es más importante para ti? ¿Lo que estuvo haciendo progresivamente durante un año o decirte los datos de lo que hizo ayer, de cómo estaba exactamente de ayer y que necesitas esa información para hoy? Por eso no es que uno sea ni bueno ni malo, es solo que uno tiene un enfoque más hacia hacia lo más cercano que tienes en tus datos, y otro tiene un enfoque más hacia un contexto general de todo lo que tengo. Yo creo que esa es una gran diferencia que puede confundir un poco al principio. A mí me confundió bastante al principio, la verdad, pero creo que conforme lo vas haciendo te das cuenta de esa diferencia que tienen, y más que nada por cómo se hacen los cálculos, porque aquí se hace a base de los más cercanos y aquí se hace a base de todo en general. Ok, una vez que ya tengo todo esto listo, solo falta un elemento muy importante, que es el ajuste. En este caso, en un momento les voy a mostrar cómo funciona la tabla de ajuste de errores para el ajuste ponderado. Voy a hacer un pequeño punto y aparte. Cometí un pequeño error en esta tabla y la estoy haciendo acá. Ahorita nada más para ilustrar cómo va a ser el ajuste. Y en un segundo se los muestro. Ok, pasé la tabla aquí por cuestión de espacio, nada más para aclarar. Una cosa muy importante de tomar en cuenta del ajuste es que en realidad no es de complicado. El ajuste de error, lo importante es nada más tener ya la tabla ya semicompleta. Aquí lo tengo todo el promedio de ventas y todo del promedio de ponderado. Lo voy a usar como primer ejemplo. Lo que tenemos que hacer es que tomamos nuestro promedio ponderado y lo restamos como tal al mes que tuvieron de ventas. En este caso, error lo voy a dejar como 126 menos 119.5, quedaría como 6.5, ¿ok? Y repito lo mismo con el anterior. Cuando ya tengo mi tabla, ya tengo mis datos como tal, lo único que tengo que hacer es restar mis valores. Aquí 150 menos 135.8 me terminaría dando 14.2. Y aquí lo voy a hacer rápido por una cuestión de tiempo, ¿ok? Ok, en esta parte final ya tengo toda mi lista de errores que se restan de todos de nuestros valores.
y la suma total de errores que tengo es de 124.1. Estos errores los divido entre 10 por los 10 meses que lo estoy calculando y me terminaría dando 12.41. 12.41 es el promedio de errores, en este caso del promedio móvil ponderado de esta tabla. Aquí hice otra vez por cuestión de tiempo. Esta es la segunda tabla para el ajuste de error, pero para el promedio simple de 3 meses que voy a usar también como ejemplo. Aquí en este caso hago exactamente el mismo proceso. Resto las ventas reales menos el promedio que saqué por mes. Y en este caso el primer mes me termina sacando 9. El segundo 19.7. Y lo voy a hacer rápido por cuestión de tiempo. Y ya de hecho todos los ejercicios que fue exactamente lo mismo. Resto ventas menos el promedio que me dio en mi tabla. Y al final termino sacando 176, lo que lo divido entre 10 y me da 17.6 de promedio con el otro método. Después de realizar el ajuste como conclusión, observé que el promedio móvil ponderado tuvo menor promedio de errores. El promedio móvil siempre tuvo un promedio de error como de 17.6, mientras que el promedio móvil ponderado obtuvo una base de 12.41. Pero en este caso se puede ver muy claramente solo con resultados finales. Uno sacó 176 de errores y el otro sacó 124 de errores, lo que sigue siendo mucho, pero como dije es imposible predecir el futuro en base a números. Pero en este caso el que me terminaría conviniendo mucho más a la hora de tener esta clase de cálculos es el promedio móvil ponderado. Un elemento importante, además de como ya mostré en mi libreta, es que cuando yo lo quiero graficar y lo quiero mostrar de esta forma, primero que nada tengo que exponer la tabla. Aquí en este caso el 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta el 12 lo estoy expresando en el modo de los meses, y aquí están mis ventas reales. Esta es la tabla principal, y eso es lo que se expresa aquí en esta barrita como la naranja brillosa. Y aquí lo que estoy haciendo es poner de uno en uno los ajustes de que yo le voy haciendo a la tabla que se ve aquí en la otra línea. Aquí en este caso, una vez que ya terminé de teclearla, puedo mostrar mucho más fácil qué significa cada cosa. En este caso, la línea recta negra aquí representa la proyección de tendencia, mientras que la línea naranja, amarilla, representa el comportamiento general del crecimiento. Como se ve en la tabla, es un poco errático como se ve desde lejos, pero conforme vas pasando te das cuenta de que es un crecimiento arriba, abajo, pero siempre va en tendencia para arriba. Una vez que ya tengo todos los datos colocados aquí en la gráfica, lo que tengo que hacer ahora es mostrar cómo se aplica el ejercicio en la gráfica. Aquí 117 es la expresión de los 3 primeros meses divididos entre 3. Y hago el arrastre, y aquí justo como pasa en la libreta me muestra cómo va haciendo el múltiplo por cada mes. Y aquí ya tengo mi barrita, el ejercicio. Y para terminar, en este caso, como ya expliqué acá, aquí se representaría en la gráfica la línea de suavización. Solo por una cuestión técnica es un poco difícil mostrárselos, pero básicamente aquí se representa, aunque bueno, ya más grande, toda la línea del proyecto. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias y buenas noches.